En esta ocasión vamos a hablar de las características generales del género de orquídea Cattleya. Al género Cattleya pertenecen las plantas originarias de las zonas tropicales del sur y de Centroamérica. El género comprende algo más de 60 especies, comúnmente epífitas, y en un número muy pequeño litófilas, es decir, que crecen sobre las rocas o cerca del piso. Tienen un desarrollo simpodial con pseudobulbos de largo variable de pocos centímetros hasta 1 metro, que llevan en su extremidad una o dos hojas sin peciolo y de consistencia correosa y espesas. Los tallos o pseudobulbos, que viene a ser lo mismo, surgen uno después del otro de un fuste rizomatoso o rizoma que va en posición horizontal. Ahora, en este también hay unos rizomas largos y otros rizomas cortos. Las inflorescencias son en casi todas las especies de Cattleya, con alguna pequeña excepción, terminales, y son constituidas por 2 a 10 flores que se desarrollan en el ápice del tallo o del pseudobulbo. La flor de Cattleya es grande y los pétalos y los sépalos generalmente son del mismo color, mientras el labelo, muy desarrollado, tiene unos bordes ondulados, desflecados y adornado con llamativas manchas con colores a menudo muy diferentes del resto de la flor. Esta es la parte más llamativa de las Cattleyas. La flor, como en todas las orquídeas, tiene una sola antera que contiene órganos de forma ovalado o redondeado. Tienen el polen y en masas llamadas polinias, que viene a ser la parte masculina de la flor. Las Cattleyas a menudo son muy diferentes entre ellas y esto ha llevado a que sea un poco problemática su clasificación, tanto que se ha decidido clasificarlas sencillamente en unifoliadas y bifoliadas. Las Cattleyas unifoliadas son las que desarrollan una sola hoja y tienen la particularidad de tener flores bien grandes, mucho más grandes que las bifoliadas, aunque en menor número. Y las Cattleyas bifoliadas, que tienen 2 y hasta 3 hojas en el extremo del pseudobulbo, y son plantas que dan muchas más flores, pero mucho más pequeñas. Las Cattleyas y cualquier otra especie de orquídea son plantas que son prácticamente inacabables, no se extinguen. Todo depende del cuidado que se tenga con ellas. Algo que puede exterminar muy fácilmente una orquídea, cualquiera que sea, y las Cattleyas no son la excepción, son los hongos y demasiada humedad. Uno puede matar una orquídea cualquiera en 15 días por exceso de humedad, mientras que para que se muera por deshidratación pueden pasar hasta más de 2 meses. Las Cattleyas tienen un periodo de descanso, por así decirlo, que generalmente sucede después de que termina la floración. En este periodo se debe disminuir los riegos hasta que broten un nuevo pseudobulbo y empiecen a brotar las raíces. A partir de ese momento se renovan todos sus cuidados como se venía haciendo cotidianamente. Las Cattleyas son orquídeas que
viven bien o se sienten cómodas en un rango de temperaturas mínima de unos 12 grados, aunque puede bajar ligeramente por ahí a los 10 o aún a los 8, pero por tiempos muy cortos, y temperaturas máximas de unos 23 a 25 grados. Les gusta mucho la buena luz, alrededor del 70%, que las raíces tengan y la planta en general tengan buena ventilación. Son raíces que no les gusta estar encharcadas en el sustrato. La planta puede ser expuesta incluso al sol directo durante unas pocas horas en la mañana y esta no sufre ningún daño. Si está cultivada en un medio como una canasta y tiene sustrato, este no debe retener humedad. De hecho, se debe regar, que el sustrato no retenga humedad, no se encharque, que es lo que daña las raíces de no solo las cattleya, sino de cualquier orquídea. Cuando se tiene cultivado en troncos no tiene absolutamente ningún problema, incluso se puede prácticamente todos los días regar si se quiere, por inmersión, también si es posible, si no son muchas las plantas que hay y no es un trabajo demasiado engorroso para quien la posea. El riego con buena circulación dentro del sustrato, es decir, que el agua corra dentro del sustrato, es importante para que los nutrientes o abonos que allí le hemos aportado a la planta no se concentren demasiado y puedan llegar a quemar las raíces. Estas plantas se progresan muy bien en troncos, y en troncos el gran detalle es que usted prácticamente jamás se le pudren las raíces. Lo que se puede descomponer es el tronco con los años. Entonces ya en otro video les explico cómo se trasplanta uno o cambia la planta de un tronco a otro de una forma muy sencilla. Los abonos ideales son los solubles en una proporción de 20-20-20. Si se riega o si se abona 2 veces a la semana, debe ser en una proporción del 0.5%. Esto cuando los abonamos 2 veces a la semana. Pero si es una sola vez a la semana, se puede usar al 1%. Lo importante es no excedernos en las proporciones, ya que podemos quemar las raíces o hasta las hojas y llegar a matar la planta. Algo importante en el momento de abonar las cattleyas es que el sustrato esté previamente mojado para que las sales nutrientes que le estamos aplicando no se quede concentrado en un solo sitio, sino que circule por todo el sustrato. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que nos veamos en un próximo video donde estaremos hablando sobre otro género de orquídeas.